no es solo de las mejores series de Cartoon Network, sino que una de las series más longevas de la cadena, perdurando ininterrumpidamente durante más de 10 años, y con una nueva temporada y latentes rumores sobre una película, hay más que motivos para hablar de esta serie. Soy de los que puede decir que vio Gumball desde su fecha de estreno, y desde su sola promoción por ahí del 2011, supe que se volvería de mis series favoritas. No es un secreto para nadie que en la narrativa y argumentación de una obra, especialmente del tipo serie, existen dos formatos principales. El formato episódico, donde cada capítulo es autoconclusivo y por ende con poca o nula repercusión en cuanto a la continuidad. Y por otra parte tenemos el formato serializado, donde cada episodio es una pieza crucial en guiar la historia de un punto A un punto B. Esta última es la que más se ha vuelto aceptada por el público general y volviéndose en la apuesta más segura a la hora de llevar a cabo un proyecto. Esto se debe principalmente a un fenómeno conocido como el renacimiento animado, lo que es la tendencia que siguieron las series animadas a partir del año 2012, donde títulos como Hora de Aventura, Gravity Falls y las que estaban por venir, tuvieron la astucia de optar por este camino. A pesar de su propuesta inicial, Gumball, pese a su formato en su mayoría episódico con aventuras autoconclusivas, lentamente dio indicios de una trama autocrítica, que hizo escalar su propuesta y formato, hecho que junto a su extensa duración, apoyó en la idea de creciendo con el público. Los ahora adultos o en su defecto jóvenes que vieron llevar a cabo esta tendencia en la animación estarán de acuerdo que el fanatismo por esta serie perdura principalmente por este cambio de narrativa. Con eso en mente, es propicio plantear la siguiente incógnita: ¿cómo o en qué momento se llevó a ese resultado? En el siguiente video aclararemos esa duda e indagaremos en los puntos principales que guiaron y transformaron la narrativa del increíble mundo de Gumball. Así que prepárense porque estos son los 10 capítulos más importantes de Gumball. Y todo el mundo es raro por igual. El final. Sí, irónicamente el capítulo que inicia el conteo se titula ni más ni menos que El final. La familia se encuentra observando un álbum de fotos con recortes de algunos momentos de la temporada pasada, rememorando y riendo de aquellos ayeres, para que acto seguido se presenten una serie de personajes a reclamarles por los daños ocurridos en esas mismas aventuras pasadas. El aplastante conjunto de deudas con la sociedad sobrepasa a nuestros protagonistas, por lo que en un intento de remediar las cosas, se originan situaciones aún más desastrosas que literalmente los acorralan. En un todo, puedo decir que es un episodio genial y lleno de emociones, con un gran manejo del desastre. El ver cómo la familia fracasa en cada intento por arreglar sus deudas, y cómo en consecuencia crean situaciones destructivas que los dejan en una posición delictiva cada vez peor, te mantiene no solo entretenido, sino que expectante en averiguar cómo sobresaltarán al final. Y dicho sea de paso, el final no solo es impactante, sino que te hace reflexionar en el rumbo que podría tomar la serie en adelante. La sola primicia del capítulo es suficiente para crear una constante entre lo que se puede esperar del futuro de esta serie en cuanto a su dirección. Por lo que cuando hablamos de que el show creció con el público, este episodio es el punto de partida en cuanto al cambio de tono. El caparazón. Ok, tal vez no sea el más emocionante dentro de todo el lore de Gumball, pero como les decía, esta es una caricatura que creció con su audiencia al cambiar de formato. Y es bastante seguro que este capítulo, sin ser el más emocionante, es el parteaguas en cuanto a demostrar el cambio de narrativa. Desde la primera temporada, se había establecido a Penny como el interés romántico de Gumball, y en cada capítulo con participación de este personaje, no pasaba de la típica dinámica del pretendiente siendo torpe y penoso frente a su interés. Bueno, también están los capítulos de la Casa del Árbol y la Fiesta, donde eso se dejaba de lado y se demostraba que sí había una verdadera conexión entre ambos. Pero esas eran las únicas excepciones contadas, por lo que el status quo predominó en ese apartado. Cuando a Gumball y Penny les toca actuar juntos en una obra escolar, esta última sufre un ligero accidente
que le hace romper parte de su cáscara. Dicho accidente causa que su familia, especialmente su padre, se espanten al punto de tomar la decisión de cambiarla de escuela. La razón de esto viene a cuento con la revelación de que el aspecto que conocemos de Penny es en verdad un caparazón que oculta su verdadero cuerpo, y ese cuerpo resulta ser una masa gelatinosa que cambia de aspecto y color según sus emociones, pero que en su estado normal es como un ángel dorado que conserva sus cuernos de alce característicos. Sin embargo, por una serie de malentendidos, Penny huye aterrada y furiosa pensando que su verdadera forma había resultado en algo horroroso o desagradable, por lo que depende de Gumball el consolarla y convencerla de que haber sacado su cuerpo a la luz fue una decisión positiva. Ok, al nivel de subtexto, el capítulo puede ser un mensaje bastante lindo, y para ser honestos es un episodio muy decente, pero se queda atrás porque esto es sobre los capítulos más relevantes en la poca continuidad y lore del programa. Reiterando lo antes explicado, para este punto la serie mantenía la relación de Gumball y Penny en el status quo, pero es a partir de este capítulo donde eso cambia y sacan adelante una relación formal, sin mencionar que desde este momento en adelante, Penny conservará su nuevo aspecto, ya dejando claro esa misma continuidad y matando el formato episódico. En el puesto anterior, solo se nos sugirió que la serie cambiaría de rumbo, y aunque ese capítulo es por mucho bastante más épico, este de aquí es el que al fin pone esa iniciativa en práctica. El trabajo. Oh, sí. Este es sin duda de mis favoritos. No solo es épico, sino que es genial en cómo la primicia tan absurda nos comunica sobre un detalle crucial para definir el universo tan loco de esta serie y establecer los conceptos meta-referenciales del mismo. Todo comienza cuando Richard le informa a la familia con que encontró un empleo como delivery de pizzas, cosa con la que Nicole no solo está en desacuerdo, sino que le genera una serie de temores irracionales. Lo que ella no sabe es que Richard aceptó esto solo porque encontró una oportunidad para comer pizza gratis. Y por pizza gratis se refiere a que se va a estar comiendo las pizzas de los clientes y unirlas pretendiendo que nadie va a notar la diferencia. Pero el meollo del asunto es que los temores de Nicole se confirman cuando a cada sitio que visita ocurren anomalías con la realidad. Y la explicación es que el hecho de que Richard trabaje altera el curso de la realidad, por lo que dependerá de Nicole y los niños el detenerlo antes de que las anomalías causen el fin de los tiempos. Siempre amé este capítulo, no solo por lo creativo de las anomalías que causa Richard, sino porque la primicia es cómicamente absurda. Sin embargo, cuando uno entiende que esto no es solo un sinsentido arbitrario y que es la base de lo que representa el universo de Gumball, todo toma un aire siniestro. Richard es un esposo holgazán del tipo Homero Simpson, al que no le gusta trabajar ni esforzarse, y que la mayor parte del tiempo con suerte usa algo del sentido común. En este episodio, una característica de su personaje es eliminada. Richard trabajando rompe parte del personaje, y eso en consecuencia hace que el propio universo se rompa. El mundo de Elmore es este escenario habitado por caricaturas extravagantes, y cada personaje desempeña un rol fundamental para que el programa pueda funcionar con naturalidad. Ya van entendiendo por dónde va el asunto. Y si no es así, ¿por qué no pasamos al siguiente puesto? Ahora veremos los vegetales. La serie de Gumball es una primicia simple, una caricatura protagonizada por este furro y su familia de furros que viven aventuras en un mundo habitado por personajes de caricatura. Todo lo que se necesita es observar y reír con las disparatadas situaciones que acontecen, pero como ya vimos, cuando algo del programa no cumple su función, el propio universo que integra el programa se devasta. Eso vuelve a ocurrir en esta ocasión. Gumball y Darwin, pero más Gumball, decide que ya tuvieron muchas aventuras, por lo que reservan un día en particular para hacer nada. Tal cual, su único deseo es sedentar, recostarse frente a la tele y no hacer ninguna otra actividad. Y esa primicia es la excusa perfecta para que de nueva cuenta, una serie de alocadas anomalías ocurran a su alrededor. Sin embargo, nuestro protagonista se las arregla para ignorar cada suceso y perdurar en la holgazanería. Iniciado el video, les hablé de cómo la animación a partir del 2012 pasó por un renacimiento al dejar atrás el formato episódico y optar por un formato serializado.
Y cuando se usa un formato serializado, es propicio que el universo y lore que conforman la serie sea, por decirlo de alguna forma, enreveresado, complejo o misterioso, cosa que realmente genere un interés por entender más y mejor de lo que integra la respectiva ficción. ¿Y cómo se hace que un universo que naturalmente no posee ni pies ni cabezas como el de Gumball se apropie de algo semejante? Pues, observando que el propio universo de esta serie está cohibido por la poca o nula presencia de elementos narrativos, lo único que queda es trabajar, o mejor dicho, replantear lo ya establecido. Verán, narrativamente hablando, existe un término para referirse a los cuestionamientos internos en la lógica de las ficciones, y eso es el meta, como referirse a una metaficción o una metareferencia. Cuando la serie entiende que toda su razón de existir se basa en el hecho de ver a estos personajes desenvolverse en tales situaciones, sin pretensiones de llevar a cabo cualquier tipo de evolución en estos, o de siquiera presentar un misterio que la audiencia pretenda desenmarañar, y todo lo que tienes es un montón de aventuras episódicas, lo mejor que se puede hacer es jugar con el status quo. Sí, odio tener que cortar con mi propia línea de pensamiento, pero esto no deja de ser un top, así que volvamos a eso. Hoy presentamos el Pony. Y no es una broma. Puse este episodio en un puesto así de alto. Argumentalmente no tendrá mucho sentido, pero dejen que les explique. Anais le encomienda a Gumball y Darwin ir a alquilar un DVD de una película que ellos no quieren ver, pero que ella pretende les haga pasar un tiempo de calidad. Y así, todo el capítulo son los muchachos en una travesía por llevar la película a casa con Anais. Sí, el capítulo es decente, pero si se dan cuenta, argumentalmente no aporta nada a lo que estábamos hablando. Salvo por un detalle. Rob. Tal vez se les haga extraño que ponga un capítulo tan genérico en un puesto tan alto en un conteo del menos al más importante, pero esta decisión es meter mi cuchara en cuanto a preferencia. Verán, Rob es un personaje que solo aparecía de fondo durante la primera temporada, y no hacía nada más que ser un extra en cada capítulo. Sin embargo, y en mi opinión personal, cada que Rob salía no podía evitar mirarlo. Sin hacer nada, siempre fue mi personaje favorito, y eso es por el simple hecho de que me fascinaba su diseño. Desde que vi Gumball en su primera temporada, estuve expectante porque le dedicaran un capítulo, por lo que imaginarán lo placentero que fue para mí cuando eventualmente se volvió el motor de la trama. Así que, ¿por qué está este capítulo aquí? Esta es la primera vez que se presenta a Rob con diálogos, y sabiendo lo que él implicaría en el futuro, bueno, no hace falta decir más. Ahora verán el vacío. Gumball y Darwin se dan cuenta que algo está haciendo falta, pero no se percatan de lo que puede llegar a ser. Tras algunas investigaciones y siguiendo las creencias del señor pequeño, averiguan que Molly, una compañera de su escuela, estaba desaparecida. Es así como el señor pequeño les revela a los hermanastros que el mundo de Elmore es propenso a cometer equivocaciones. Y esas equivocaciones, al carecer de un propósito, llegan a parar a un espacio por fuera de la realidad conocido como el vacío, por lo que a continuación se adentrarán en este lugar para recuperar a su amiga. Sí, el vacío es por lejos de lo más ocurrente y épico que ha salido de esta serie. Retornando a nuestra discusión anterior, para que una serie como Gumball se vuelva de un formato episódico a uno serializado, siendo que esto mismo no está en sus propios límites, lo único que se puede hacer es apoyarse en la meta-referencia para torcer esos límites y replantear las bases argumentales. La presencia del vacío es justamente ese replanteamiento, siendo lo interesante el cómo se da a entender que tanto Elmore como el vacío son seres incorpóreos y conscientes. Este es un show de televisión que de una forma poco convencional se vuelve consciente de ser un show de televisión que debe seguir determinados protocolos para mantener su vida, lo que hace un paralelo interesante con la idea de cómo los guionistas y encargados toman sus decisiones. Aquí vemos que Molly fue llevada al vacío por no tener un propósito, lo que a su vez se puede entender como una excusa muy elaborada de los guionistas para decir que dejó de aparecer solo porque era olvidable. Y lo mejor de esto es que no fue un planteamiento arbitrario.
Se vio presente cuando los Watterson blipearon en la realidad en el capítulo del final. Se reforzó en cómo Richard devasta la realidad por romper a su personaje. Y cuando Gumball no quiso tener una aventura que le diera una razón de ser al capítulo que se llevaba a cabo. Y con la introducción del vacío, todos estos elementos al fin convergen y cobran sentido en todo lo naturalmente extravagante de este universo. Solo como dato, a partir de este capítulo es que empiezan a llamar Mr. Small al señor pequeño en inglés, algo que siempre detesté. Es como cuando los Padrinos Mágicos empezaron a llamar Chef Cubecha a Pepe Verás. Maldita sea, encargados del doblaje, ¿por qué hacen eso? El desastre. Ya hablamos de cómo la serie primero introdujo este cambio de narrativa, el cómo torció las reglas de su universo y el cómo las replanteó. Pero ahora veremos otro elemento crucial para la constancia del argumento: Rob. De alguna manera, este personaje se volvería recurrente en la serie al hacerse establecer como el enemigo de Gumball, primero mostrando su desagrado hacia él en el capítulo del DVD, que como dije fue el primero donde él tuvo participación. De ahí en adelante, volvería a guardar silencio hasta reaparecer como cameo en el mismo vacío, implicando que fue desterrado del mundo de Elmore por no tener un propósito. Luego tendría más apariciones como un villano tonto, razón por la cual uno intuye que no volvió al vacío porque ahora tenía un motivo de existir. Sin embargo, entre sus participaciones posteriores, este capítulo es por mucho el más relevante. Y también ayuda que el mismo episodio haya hecho un flashback de cómo salió del vacío, ya que hasta ese momento era una incógnita. Que por cierto, aún no hablo del capítulo. Rob consigue de forma clandestina un control de televisión mágico con el que puede manipular la realidad, algo así como el de la película Click, y pronto usaría este artefacto para destruir a Gumball y su familia. Otro episodio excepcional, a decir verdad, con muy ingeniosas roturas de la cuarta pared. Y es de 2 partes, así que en un todo comparten el mismo puesto. Cabe mencionar, y lamentablemente es spoiler, este episodio es la redención de Rob. Ahora veremos el futuro. Ok, a partir de este momento se terminó la política de no spoilers. Tal vez no mencioné esto, pero otra constante en la serie de Gumball es Bárbara, la madre de Joe, quien en la mayoría de sus apariciones cumple con la función de ser un rolling gag, es decir, una broma cuyo propósito es reiterarse indefinidamente. En su caso, es una habilidad sobrenatural en la que hace pinturas en lienzo sobre momentos del futuro, básicamente un oráculo, pues resulta ser que la señora está desaparecida y descubrimos que su secuestrador es ni más ni menos que Rob, que la obligaba a pintar, ya que encontró en sus pinturas un futuro oscuro donde los Watterson son absorbidos por el vacío. Es gracias a esto y a las anticipaciones hechas en los capítulos pasados en cuanto a la lógica interna de la caricatura, que la serie al fin empieza a guiarse por una recta final. Y esa recta final es ni más ni menos que el propio final de la serie, o sea, la terminación de las aventuras de Gumball y compañía, el final de los personajes y del mundo de Elmore. Y eso, en el sentido metareferencial de este universo, significa el apocalipsis, la extinción. Existe un caso bastante popular de una caricatura cuyo episodio final fue descartado por considerarse oscuro o extraño por el uso radical de la metareferencia. Me refiero a Bye Bye Beavers. Los Castores Cascarrabias es una pieza destacada de la época dorada de Nickelodeon. Ya saben, cuando Nickelodeon sí valía la pena. El episodio se trataría de Norbert leyendo una carta de Nickelodeon sobre su cancelación. Esa noticia llegaría a su hermano Daggett, quien recibiría una cátedra de su compañero sobre la dura verdad de que ellos son una caricatura, y que como tales, sus días se encontraban contados y su extinción era inminente, cosa que llevaría a Daggett a pasar por un proceso de duelo y dependería de Norbert el hacerle entrar en razón. Volviendo a Gumball, Rob se había establecido que tenía conciencia sobre su realidad, o mejor dicho, irrealidad como un personaje de ficción. Es decir,
que él sabe que es una caricatura y que todo lo que lo rodea es una farsa, la cual tiene el riesgo de desaparecer eventualmente. Y es a través de esta aventura que Rob toma un nuevo camino. Es curioso cómo los castores cascarrabias en algún momento intentaron abordar una primicia de desdoblamiento y existencialismo al jugar con la metareferencia, y ello tuvo que ser descartado no solo por ser esporádico en tanto a la línea argumental de su narrativa tanto propia como la de sus contemporáneos por lo profundo de su implicación. Y en Gumball, esa iniciativa fue usada como base para restablecer y perfeccionar la narrativa de un modo lento, pero ingenioso. El final de una caricatura es simultáneamente la extinción de sus personajes, y sabiendo el tipo de reflexiones que para los niños, como consumidores objetivos, puede conllevar, es algo muy valiente. Lo que Nickelodeon en su momento consideró, pero no se atrevió, fue abrazado por Cartoon Network y explotado de una forma mucho más inteligente. Creo que estoy viendo un patrón en todo esto. Hoy verán la señal. Es un poco complicado describir este capítulo, ya que si bien tiene una duración normal de 12 minutos como toda la serie, fácilmente se puede dividir en dos mitades. Y de esas dos mitades, solo la segunda es la que vale su lugar. La primera mitad son Gumball y Darwin peleando por un malentendido, y ese malentendido se debe a que de nueva cuenta una serie de anomalías con la realidad se llevan a cabo. En esta ocasión son un montón de glitches que ocurren esporádicamente, y más en los momentos en los que Gumball intenta hablarle a Darwin. La segunda mitad es cuando éste descubre lo que pasa y ambos terminan en una situación de peligro a causa de los glitches. Eventualmente, descubren que esto era parte de un error de señales en la televisión, y aunque no terminan de decirlo, se sugiere que entran en razón de que también se ven afectados por ser parte de la televisión. Y me detendría a comentar sobre eso, pero es mejor continuar. Ahora veremos la Inquisición. Creo que era hasta predecible esta posición, siendo que por mucho tiempo fue el final de la serie, y no un final como cierre, sino como cancelación por la falta de la producción de más episodios. La primaria de Elmore recibe la visita del superintendente, el cual es interpretado por una persona en carne y hueso, y este, al observar las conductas irreverentes y caricaturescas de los estudiantes, declara que la institución está en una mala posición, por lo que será su deber el corregirlos a todos, y por ello se refiere a lentamente convertirlos en humanos. Y Dios, qué primicia y qué ejecución. La actuación del intendente, el cómo les niega hacer caricaturas, y por sobre todas las cosas la forma en la que son humanizados, se siente sombrío y hasta terrorífico. Lo que hace genial a Gumball es su forma de desglosar el concepto de caricatura, y es simplemente brillante cómo consigue evocar esa sensación de lástima y dolor ajeno cuando estos personajes son privados de su naturaleza, lo que en subtexto representa una moral invertida en cómo su transformación y humanización más literal es al mismo tiempo un acto inhumano por lo inescrupuloso que resulta el refinar a quienes no lo desean o necesitan. La búsqueda por implantar la ideología de lo que es correcto, bajo parámetros sumamente rígidos en las mentes ajenas, es una práctica muy humana bajo la filosofía objetivamente antropológica, pero en una filosofía subjetivamente moral es más bien cuestionable, sino que ruin. Pero eso no es todo, sino que también hay un giro cuando descubrimos que el intendente se trataba ni más ni menos de Rob. Como ya vimos, Rob redimió y cambió el rumbo de su personaje. Tal vez resulte cuestionable la forma en la que los engañó, pero también resulta inteligente el cómo decidió asumir esta identidad sabiendo que su plan no funcionaría de otra forma. Y también resulta épico el creer que ese plan sería el hacerlos escapar de la televisión e integrarlos en el mundo real como si de una intrusión en la realidad se tratase.
Y eso no es solo romper la cuarta pared, es desdoblar la cuarta pared. Por estas cosas es que me fascina tanto Gumball. Desde siempre, mi recurso favorito de las caricaturas ha sido la rotura de la cuarta pared. Y cuando esa rotura se lleva a niveles, ya no solo como broma, sino como un eje dramático, o en mejor de los casos, una autoparodia, es simplemente épico. Si son mis seguidores más activos, sabrán que en reiteradas ocasiones he dicho que la animación es una tendencia artística que como tal se desarrolla siguiendo las tendencias y corrientes que sus otredades y contemporáneos adoptan, pues Gumball es un caso único que no sigue solo una tendencia, sino que adopta todas las tendencias para generar un encanto totalmente único. Igualmente, y ello se usa más bien de un modo satírico, que claro está es su tópico primordial. Pero cuando al mismo tiempo se incorpora la narrativa serializada, valiéndose de su propia irreverencia, a modo de desdoblamiento con la meticulosidad de no sentirse forzado, pues mañosidad e ingenio sobran. Y solo puedo reflexionar algo respecto a ello. El sobresalir, imaginar, crear o innovar es cada vez más difícil en el mundo que parece haberlo visto todo. Sin embargo, el hundirse por creer que no hay talento u originalidad es más bien perezoso. Si ustedes son creadores o aspiran a generar algo creativo en el futuro, el replanteamiento de tus propias ideas y encontrarles una vuelta antes de hundirte por lo antiimaginativo que puedas sentirte es lo verdaderamente primordial. Gumball es para mí el pináculo de toda la animación clásica y moderna, o en una locura, afirmaría que es una carta de amor a lo que los dibujos animados han significado y significarán. Pero sobre todo, y lo más valioso, es que Gumball es un ejemplo de cómo el repensar las cosas puede hacerte llegar muy lejos. Porque Gumball es su propio ejemplo.